Hola, muy buenas. Aquí voy llegando a la oficina y bueno, antes de pasar al ordenador os quería explicar que lo que vamos a ver hoy en el vídeo es cómo pasar los vídeos de YouTube a Instagram, a IGTV. A mí me costó un poquito y al final creo que Instagram y Facebook cada vez están poniéndolo más difícil para que los vídeos de YouTube se vean fácilmente ahí. Al final queda solo el enlace, tienes que salir de la página. Y bueno, al final también es verdad que Instagram cada vez está siendo una plataforma donde se comparten más los vídeos directamente. Así que bueno, podéis aprovechar y tener los vídeos en YouTube y también darle relevancia en Instagram. Y para eso os voy a decir hoy cómo podéis hacerlo. Bueno, pues ya estamos aquí. Os voy a decir cómo hacerlo. Estoy en el canal de vídeo de Financial. Acordaros que había esta opción de el YouTube Studio. Si estás aquí en tu canal, lo voy a hacer para que directamente entraríais en este canal, ¿no? Entonces, esperaros porque no sé si os está sonando el vídeo de presentación. Aquí venís a vuestra cuenta YouTube Studio y aquí aparecen en la izquierda vídeos. Le dais aquí a vídeos y vais viendo los que van apareciendo. Aquí hay algunos que tengo arriba sin editar y estos de aquí por ejemplo este de Conoce YouTube Analytics, que es por ejemplo el que ahora yo querría llevar a Instagram y a IGTV, ¿no? Que es la plataforma de Instagram donde se cuelgan vídeos que sean más largos. Entonces, bueno, clico encima para que se me abra este vídeo y ahora ya veréis que aquí, si no recuerdo mal, tenéis la opción descargar, porque claro, este vídeo hay que descargarlo al ordenador o llevarlo al móvil para luego poder subirlo a la plataforma de Instagram. No se puede linkar. Si lo haces con un link a YouTube, al final ya sabéis que Instagram casi no nos deja poner los links, los oculta bastante, porque claro, ellos quieren que te mantengas en la plataforma. Entonces le dais a descargar y ya veis aquí abajo, bueno, pues como empieza a descargar. Es un vídeo largo, pero realmente la descarga que hace YouTube es con un formato pues que no es excesivamente pesado, son 45 megas, que eso no es demasiado. Entonces, bueno, lo dejamos pasar ahí unos segunditos y cuando esté descargado vamos a Instagram y ahí es donde lo vamos a subir. Bueno, pues ya estamos aquí en Instagram, vamos a intentar subir el vídeo y para eso pues necesitamos entrar en la cuenta. Veis que yo estoy con Inspira y Avanza, voy a intentar cambiar la cuenta, pero me da error. Y esto es algo que quería enseñaros que le pasa mucho a Instagram cuando estamos intentando gestionar una cuenta desde la parte web, porque va, digamos, controlando cuántas acciones realizas y esto ya os lo pondré en otro vídeo sobre cómo podéis hacer una gestión de la cuenta para que tengáis seguidores y para que todo vaya bien, ¿no? En ese sentido y podáis crecer. Pero como esta vez eso es así, lo que vamos a hacer es, me voy a pasar el vídeo a el móvil y desde el móvil lo vamos a hacer. Así que ahora mismo paso allí y lo vemos desde allí. Bueno, vamos allá. Aquí tenéis IGTV, le damos, que es el canal de Instagram de televisión. Este es el feed que sale. Yo le estoy dando ahora a incorporar vídeo. Como veis lo selecciono, es el vídeo que me he traído aquí desde YouTube y ahora pues simplemente lo que hay que hacer es incorporar también una imagen para que tenga pues un aspecto un poco mejor. Ahora nos venimos aquí, solamente escribimos el título, que normalmente pues es el mismo, en este caso sería el Diario Financial 5 y un título que pueda ser indicativo de lo que hay, como lo tengo puesto también en la imagen, aunque la imagen está un poco recortada porque está hecha para YouTube y estos vídeos ya sabéis que son verticales normalmente, o al menos la imagen que muestra es vertical. Pues bueno, y luego una pequeña descripción también para que la tengáis ahí, para que cualquiera que visite el vídeo, no solo en Instagram Televisión, porque ya veréis que hay una opción, como veis aquí un poquito más abajo, que es publicar una vista previa en Instagram. Entonces al final
en las publicaciones de Instagram aparece, y aparece pues eso, un trocito del vídeo y te dice, oye, pues si quieres ver más, ve a, pulsa aquí, que al final es ir a Instagram TV, ¿no? Y bueno, una vez que está, como veis aquí abajo, está publicando, y dentro de poquito pues lo tendremos publicado ahí como otro vídeo más.